Dicen que hay personas que llegan a tu vida demasiado pronto o demasiado tarde, pero casi nunca en la hora exacta. Dicen también que el destino se divierte cruzando caminos que nunca podrán caminar juntos. Si te quedas conmigo hasta el final, voy a contarte la historia de dos almas que se encontraron en el campo, bajo un cielo infinito, sabiendo desde el primer instante que lo suyo no tenía lugar en el mundo, pero sí en la memoria. Él se llamaba Julián, ella, Alma, y el campo fue el único testigo leal de lo que nunca pudo ser. La primera vez que se vieron, el verano estaba en su máximo exceso. La tierra olía a trigo recién segado. Las cigarras cantaban como si no supieran hacer otra cosa, y el polvo se levantaba detrás del coche de Julián, cuando dobló por el camino de tierra que llevaba al pueblo de su infancia. Hacía 15 años que no volvía. Demasiado tiempo para alguien que había prometido no olvidar nunca de dónde vengo. Pero la ciudad lo había ido tragando despacio. Trabajos, reuniones, noches sin estrellas, luces de neón, horarios que no dejaban huecos, gente que decía, algún día deberías descansar, sin tener intención de hacerlo nunca. Volvió porque su padre murió. No hubo poesía en eso. Una llamada breve, una voz fría del otro lado de la línea. Lo siento mucho. Don Lorenzo no aguantó la noche. Un silencio después que se le clavó a Julián entre los huesos. Condujo de noche entera. Sin radio, sin conversaciones, solo con el ruido del motor y los recuerdos golpeando las ventanas. Al llegar, el pueblo era exactamente el mismo. Las casas blancas descascaradas, la plaza con la fuente que siempre parecía a punto de romperse, el bar donde los mismos 4 hombres de siempre se sentaban a mirar el tiempo pasar como si fuera un espectáculo. Y los campos, esos campos enormes que lo habían visto correr de niño, caer, abrirse las rodillas, jurar que un día se iría para siempre. Ahí estaban, esperándolo, detrás de la casa vieja, detrás del camino de olivos, detrás de todo lo que había intentado olvidar. El entierro fue sencillo, poca gente, pocas palabras, demasiados silencios. Después, la casa se quedó llena de cosas sin dueño, una silla vacía, una radio encendida sin que nadie la escuchara, una taza con la marca del café de la última mañana. Julián salió afuera porque dentro le faltaba el aire. El atardecer empezaba a pintar el cielo de naranja suave. El viento movía las ramas de los almendros. A lo lejos, el río apenas se intuía como una línea de plata. Caminó sin rumbo. Pasó la tapia del terreno que había pertenecido a su familia desde hacía generaciones. Siguió el sendero que llevaba a las eras viejas y llegó a la colina que siempre había sido su refugio de adolescente cuando quería estar solo, pero el mundo no se lo permitía. Y allí estaba ella. Primero la vio de espaldas, un vestido largo, sencillo, color crema, que el viento pegaba a su cuerpo de forma delicada. El pelo suelto, oscuro, cayéndole por la espalda como un río quieto. Sentada en una piedra grande, con un cuaderno sobre las rodillas y un bolígrafo en la mano, miraba el horizonte como si algo allá lejos le estuviera hablando. Julián se detuvo. No quiso interrumpir. Fue uno de esos momentos extraños en que sientes que estás entrando en una escena que no es tuya, que alguien ya estaba viviendo antes de que tú llegaras, y que cualquier ruido puede romper algo invisible. El suelo crujió bajo sus botas. Ella se giró. Sus ojos se encontraron. Fue un instante, y bastó. No fue amor a primera vista, al menos no de esa manera simplificada en la que gustan contarlo las películas. Fue otra cosa, un reconocimiento, como si el cuerpo de Julián hubiera dicho antes que su mente, «Ah, eres tú». Ella lo miró con curiosidad tranquila. No se asustó, no se levantó, no se tapó, solo lo miró. «Pensaba que nadie más subía aquí», dijo ella, rompiendo el silencio, con una voz suave pero firme. «Al menos, nadie que no fuera de aquí». Tragó saliva. «Julián, antes yo venía mucho», respondió. «Hace tiempo». «Ah». Ella inclinó la cabeza, como si algo encajara. «El hijo de Lorenzo». Él parpadeó. «En los pueblos las noticias viajan más rápido que los coches». «Sí, lo siento», añadió ella sin rodeos. No dijo «mi sentido pésame», ni «qué lástima», ni esas frases que se dicen por educación y suenan huecas. Dijo solo «lo siento», y lo dijo de una forma que a Julián le pareció real. «Gracias». Hubo un silencio amable. Ella cerró el cuaderno.
Despacio. Si quieres me voy, señaló la piedra. Siempre dije que este sitio no era mío, que solo lo estaba prestando mientras el verdadero dueño no volvía. Julián sintió un nudo en la garganta. No hace falta, dijo rápido. Puedes quedarte. Yo solo estaba paseando. Ella estudió su rostro unos segundos, como si quisiera decidir algo. Quédate tú también, propuso entonces, con una naturalidad que lo desarmó. Hay sitio para dos, y para un par de fantasmas, si hace falta. Julián soltó una risa pequeña, inesperada, casi agradecida. ¿Fantasmas? Todos traemos alguno, respondió ella. Que se sienten a este lado, pero que no toquen mis cosas. Él rodeó la piedra y se sentó a cierta distancia, ni demasiado cerca como para invadirla, ni demasiado lejos como para fingir que no necesitaba estar ahí. Desde allí el campo se veía infinito. Surcos, tonos dorados, manchitas verdes de árboles, tejados de casas pequeñas a lo lejos. El viento traía olor a heno. Soy Alma, dijo ella, al cabo de un rato, como si se hubiera acordado de que los vivos también tenían nombre. Julián. Se miraron de reojo, con esa curiosidad tímida de dos personas que acaban de cruzar una puerta sin saber muy bien qué hay detrás. Viniste solo al entierro, observó ella. Él sintió la frase como un pinchazo suave. No tenía a nadie más que traer. En la ciudad siempre tenéis a alguien, dijo ella, con una mezcla de ironía y melancolía. O eso dicen. A veces en la ciudad es donde más solo estás, respondió él. Ella asintió despacio. Lo supuse. ¿Y tú?, preguntó él. ¿Siempre has vivido aquí? No, vine por un rato y me quedé demasiado tiempo. Por esas cosas que uno cree que elige, sonrió ella, sin humor, y en realidad le eligen a uno. Julián notó que ahí había una historia guardada. ¿No preguntó? No todavía. Se quedaron en silencio mientras el sol iba bajando. No era un silencio incómodo, era un silencio lleno de cosas que aún no habían dicho, pero que, de algún modo, ya se estaban escuchando. Bajaron juntos cuando la luz empezó a apagarse. «¿Vuelves al pueblo?», dijo ella, más afirmación que pregunta. «Sí, a la casa, la de las persianas verdes. Esa. Entonces te veré por aquí. ¿Vienes mucho a la colina?». «Cada vez que el mundo se me queda pequeño». Se despidieron con un gesto leve, casi torpe. Esa noche, Julián no durmió bien. La cama de su infancia le quedaba rara. Las paredes parecían más estrechas. La ausencia de su padre llenaba la casa como un objeto pesado que nadie quiere mover. Y, en medio de esa incomodidad, la imagen de Alma sentado en la piedra, con el vestido moviéndose al ritmo del viento, el cuaderno sobre las rodillas, esos ojos que parecían haber entendido algo de él sin preguntar demasiado. La vio otra vez 2 días después, en la plaza. Estaba comprando pan, y ella entró con una bolsa de tela y un aire de quien va de paso, pero ya conoce el sitio. El panadero la saludó por su nombre. «Lo de siempre, Alma. Lo de siempre, si no has subido», respondió ella. Se giró. Lo vio. Sonrió. Una sonrisa pequeña, pero real. «Has sobrevivido a otra noche», dijo ella como si eso fuera un logro digno de mención. «Por poco», respondió él. «Esta casa cruje más que antes. Las casas viejas se quejan cuando cambia el aire», dijo ella. «Dale tiempo». Salieron casi al mismo tiempo. Caminaron juntos un rato, sin decirlo. «¿No trabajas?», preguntó él. «Trabajo», respondió ella. «Pero mi trabajo no siempre se ve. Eso suena a algo interesante. Suena a no muy rentable». Se rió. «Una casa vieja en las afueras. Ordeno cosas que no son mías. Pongo flores que casi nadie ve. Es como vivir dentro de un libro que alguien dejó abierto. Suena bonito. A ratos». Doblaron por el camino que llevaba hacia los campos. «¿Y tú?», preguntó ella. «¿Qué haces en la ciudad?». «Trabajo con cifras». «Suena aburrido». «Lo es». «¿Y te gusta?». «No lo sé», dijo él, después de pensar un momento. «Creo que no me he parado a preguntármelo en años». Ella lo miró de lado. «Entonces sí que caminaron hasta la colina. Subieron sin hablar. Ella se sentó en la piedra. Él, a su lado. Como si siempre hubiera sido así. Con el tiempo, Julián descubrió que Alma era una suma de contradicciones. Vivía en una casa pequeña a las afueras, al cuidado de una señora mayor que casi no salía de su habitación. No era familia. No era empleada en el sentido formal. Era algo intermedio. «Cuido de ella».
explicó una tarde mientras caminaban entre olivos, y del jardín, y de los libros, y de los gatos, que no son nuestros pero vienen igual. ¿Y ella te cuida a ti? Alma se quedó pensándolo. A veces me da sopa cuando me enfermo. Eso cuenta. Y me deja estar. Dejar estar también es una forma de cuidado, aunque nadie la reconozca. No hablaba mucho de su pasado. A Julián le costó semanas arrancarle fragmentos. Supuso que no era de allí, por el acento, por ciertas palabras que usaba, por la forma en que miraba el campo, no con la naturalidad de quien lo ha tenido siempre delante, sino con la sorpresa de quien lo descubrió más tarde. Viví en otra ciudad, admitió, una noche de estrellas claras. Estudié cosas que aquí no sirven para mucho. Tuve prisa, la perdí, me rompí un poco, y me trajeron. ¿Quién te trajo? El destino. Sonrió, con ironía, y un par de malas decisiones. Julián también fue soltando pedazos de sí mismo. Le habló de la carrera que eligió porque parecía segura, del trabajo que nunca cuestionó porque era lo que tocaba, de la relación larga que se fue apagando sin escándalo hasta convertirse en un ya nos veremos, que nunca se cumplió. Un día me di cuenta de que llevaba años viviendo como si todas mis decisiones fueran provisionales, dijo, como si todo fuera un ensayo general. Y cuando por fin levanté la vista, ya habían pasado 12 años. Eso pasa mucho, respondió ella, suave. Nos enseñan a planear, pero no a parar. Alma escuchaba de una manera que Julián no recordaba haber conocido antes. No interrumpía con frases obvias. No soltaba consejos, que sonaban sacados de una taza de desayuno. Solo se quedaba ahí, con los ojos puestos en él, como si cada palabra importara. Con el tiempo, empezaron a verse casi todos los días. No lo pactaron, no lo hablaron. Simplemente pasaba. A veces caminaban en silencio. A veces hablaban de cosas pequeñas. De un perro que se había escapado del corral, de la tormenta que amenazaba, del pan que había salido más quemado ese día. Otras veces hablaban de cosas grandes, de lo que habrían sido si hubieran tenido menos miedo, de las vidas que no vivieron, de la sensación de estar siempre llegando tarde a algo. Julián empezó a darse cuenta de que esperaba esas tardes con una urgencia que le incomodaba. Se despertaba pensando en qué decirle. Se descubría mirando el reloj en la casa, calculando la hora exacta en que el sol empezaba a bajar y ella solía aparecer en la colina. Sentía cómo el campo se convertía en un escenario íntimo donde el resto del mundo se deshacía y solo quedaban ellos dos y ese viento tibio. Una tarde, Alma subió con el cuaderno más lleno de lo habitual. Se sentó, lo abrió y, sin mirarlo, preguntó, ¿crees en el destino? Él se encogió de hombros. Depende del día. Hoy. Miró el horizonte unos segundos. Hoy diría que sí. ¿Por qué? Porque si no, no sé cómo explicar que tú estuvieras en mi colina justo el día que enterré a mi padre. Alma se quedó callada. Yo pensaría más bien que tu colina me buscó a mí, dijo. Estuve años sin saber que existía este sitio, y uno en Donch. Día. De repente subí. ¿Por qué ese día? Porque había recibido una carta. Julián la miró. ¿Buena o mala? Ninguna de las dos cosas. O las dos. No dijo más. Pasaron varios días hasta que volvió al tema. Fue en una noche de casi tormenta. Las nubes pesaban bajas. El aire estaba cargado. El pueblo olía a tierra que todavía no se mojaba. Subieron igual. No les asustaba la lluvia. Te preguntabas por la carta, dijo ella sin preámbulos, sentándose. Tengo curiosidad. Era de él, respondió. ¿De quién? Del hombre al que le prometí una vida antes de saber lo que era vivir. La frase se le clavó a Julián de una forma que no esperaba. ¿Estás...? No terminó la frase. No sabía qué palabra usar. ¿Casada? ¿Comprometida? ¿Atada? Estoy prometida en la práctica. Sonrió Alma con tristeza. Y casi casada en la teoría familiar. Él está lejos. Pero existe. Y según los papeles, se supone que mi vida va hacia allí. El viento se volvió un poco más frío. Julián sintió el estómago encogerse. No lo sabías, dijo ella mirándolo. No. Él apartó la vista. Pero supongo que debía imaginarlo. ¿Por qué? Porque gente como tú no suele estar sola. Gente como yo, repitió ella como probando el sabor de la frase. ¿Cómo soy? Julián buscó las palabras. Alguien que... dudó. Que mira el mundo como si todavía confiara en él, aunque ya le hubiera fallado. Eso no se ve mucho.
Alma se quedó mirándolo unos segundos. Luego bajó la vista al cuaderno. «Lo nuestro», dijo entonces con una calma dolorosa. «Llegó tarde». El corazón de Julián dio un golpe extraño. «¿Lo nuestro?» «Lo que sea que estemos haciendo», respondió ella. «Mirar el horizonte juntos, guardarnos cosas importantes, esperar vernos cada tarde, hacer del silencio un lugar habitable. Eso que no tiene nombre y, justo por eso, duele más». Una gota de lluvia cayó en el borde del cuaderno. Luego otra, y otra. El cielo, al fin, decidió abrirse. No se movieron. El agua los empapó en minutos. Ella cerró el cuaderno. Él se pasó la mano por el pelo, sin apartar la vista de ella. «Llegó tarde», repitió Julián. «¿Tarde para quién?» «Para todos», respondió. «Para ti, que tienes una vida armada en la ciudad, incluso si ahora parece rota. Para mí, que dejé mi nombre real en otro sitio y vine aquí a Custodia. Para él, al que le prometí que volvería». «¿Lo quieres?», preguntó Julián, sin poder evitarlo. Alma tardó en responder. «Lo quise», dijo, «pero se me gastó el amor mientras esperábamos cosas que no llegaban. Y ahora lo que tengo por él se parece más a una lealtad antigua que a otra cosa». «Entonces, ¿por qué sigues?». «Porque a veces el destino es esto». Miró el campo alrededor. «Una tierra que te dieron, una historia que heredaste, una palabra que diste sin entender las consecuencias, y alguien tiene que cuidarla». Julián apretó los puños sobre las rodillas. «¿Y no puedes cuidarte a ti también?». Alma lo miró. «Contigo sería fácil olvidarme de todo lo demás», confesó. «Y eso es precisamente lo peligroso». La lluvia les pegaba la ropa al cuerpo. El pelo de ella se oscureció aún más. Él la miró como quien mira algo que sabe que no podrá tocar sin romperlo. «Alma, dime, si lo nuestro llegó tarde, ¿no habría sido mejor que no llegara?». Ella sonrió, triste. «No». «¿Por qué?». «Porque hay encuentros que no vienen para quedarse», respondió. «Vienen para despertarte. Y tú me despertaste». Esas palabras fueron caricia y golpe al mismo tiempo. Bajaron de la colina bajo la lluvia, caminando uno al lado del otro sin rozarse. Al día siguiente, él pensó en no subir, en quedarse en la casa, en ordenar papeles, en hacer la maleta, en volver a la ciudad cuanto antes, en cerrar esa puerta antes de que doliera más. Subió. Claro que subió. Ella estaba allí, con el cuaderno, con la misma piedra, con el mismo cielo. Pero algo había cambiado. No se rieron tanto, no bromearon tanto. Había una tensión nueva en el aire, como si cada palabra cargara un peso extra. Pasaron así varios días. El pueblo seguía su vida pequeña. Las señoras comentaban en 1900 la fuente. Los hombres jugaban dominó en el bar. Nadie parecía notar que, en la colina, dos personas estaban lidiando con algo que no se decía en voz alta, hasta que un sobre llegó a la casa de Julián, sin remitente, sin sello, solo su nombre. Lo abrió en la cocina, con las manos un poco húmedas de haber lavado platos. Dentro había solo una frase, escrita con letra inclinada: «No te vayas sin despedirte de mí». Sintió el corazón golpearse contra las costillas. No había pensado en irse, oficialmente, pero la posibilidad había empezado a rondarle la cabeza como un insecto molesto. Guardó el papel en el bolsillo. Subió a la colina. Ella estaba de pie, esta vez, sin cuaderno, sin piedra, mirando el horizonte. «¿Quién te dio mi dirección?», preguntó él, enseñándole el papel. «El viento», respondió ella sonriente. «Y la señora del estanco, que sabe todo lo que pasa aquí». Él se acercó. «No iba a irme sin despedirme. Mucha gente se va sin despedirse», dijo ella suavemente. De personas, de partes de sí mismos. Dejan las cosas a medias y luego las llaman destino». Julián tragó saliva. «Viniste a arreglar cosas aquí, ¿no?», preguntó ella. «A enterrar a mi padre. A algo más». Él suspiró. «A despedirme del chico que creía que aquí todo iba a ser sencillo». Alma asintió. «Y te encontraste conmigo», dijo. «Y contigo entendí que el destino no siempre te da soluciones», respondió él. «A veces solo te pone un espejo delante». Hubo un silencio. El viento trajo el olor leve del río. «Me han escrito», dijo Alma de pronto. De allí, sonó a otro mundo. «¿Qué dicen?», preguntó él con cuidado. «Que la señora de la casa ya no me necesita tanto», respondió. «Que está mejor, que su sobrina va a venir a cuidarla un tiempo. Que yo puedo
Volver. Esa palabra le pesó. Volver. ¿Quieres volver?, preguntó él. No lo sé, respondió ella. Hay una parte de mí que sí, que quiere recuperar el nombre que dejé, las calles, los amigos que tal vez sigan, a él incluso, aunque sea como recuerdo. ¿Y la otra parte? Alma lo miró. La otra parte quiere quedarse aquí, subiendo a esta colina cada tarde contigo. Él sintió que le faltaba aire. Alma, empezó. Ella levantó la mano pidiéndole silencio. No digas nada bonito, susurró. No quiero frases de película. No quiero lucha por mí, ni quédate y ya veremos. Quiero que me digas la verdad más simple. Tú ves un futuro aquí conmigo que no esté hecho solo de tardes robadas y culpas silenciosas. Julián sintió el peso del mundo entero en esa pregunta. Pensó en su trabajo, en su piso pequeño de ciudad, en las llamadas que lo esperaban, en las cuentas, en la vida que había construido, más por inercia que por deseo, pero que aún así existía. Pensó en ella, en sus manos manchadas de tierra, en su cuaderno, en la forma en que se le fruncía el ceño cuando leía algo que la tocaba, en el hueco perfecto que había encontrado a su lado en la piedra. Hubo un segundo en el que casi dijo, sí, estuvo en la punta de la lengua. Sintió como las palabras me quedo reclamaban su sitio. No salieron. No sé cómo hacerlo, dijo con brutal honestidad. No sé cómo romper con todo sin romperme yo también. No sé cómo quedarme aquí sin sentir que estoy huyendo de otra cosa. No sé cómo pedirte que elijas entre una vida hecha y una vida que no tenemos ni idea de si va a aguantarse. Alma lo miró largo. No lloró, no se enfadó, solo asintió, muy lentamente. Gracias, susurró. ¿Por qué? Por no mentirme, respondió. Destino ya trae suficientes mentiras bonitas como para que encima nosotros pongamos más. Él quiso agarrarla, quiso decir algo más. No encontró nada que no sonara egoísta. Alma dio un paso hacia él, acortó la distancia que siempre mantenían. Le sostuvo la mirada. Te voy a pedir una sola cosa, dijo. No te olvides de mí del todo. Olvida el dolor, el ¿qué habría pasado si? Las noches sin dormir, la culpa. Pero no olvides que hubo un verano en que fuiste distinto. Más tú. ¿Cómo podría olvidarte?, susurró él. Ella sonrió, con una dulzura que le rompió el pecho. La gente olvida cosas más grandes todos los días. Se acercó un poco más. Él sintió su respiración, suave, mezclándose con la suya. Pensó que iban a besarse. No lo hicieron. Alma apoyó su frente en la de él, apenas, como una bendición breve. En otra vida, murmuró. Nos habríamos conocido en una ciudad cualquiera, sin promesas hechas a nadie, sin casas que cuidar, sin muertos que enterrar. Habríamos tomado café, nos habríamos peleado por tonterías, habríamos ido al cine los martes. En otra vida, lo nuestro habría sido posible. En otra vida, repitió él, con la voz quebrada. Se separaron despacio. Esa tarde bajaron de la colina juntos por última vez. No lo sabían con la cabeza, lo sabían los pies. Lo sabía la tierra, lo sabían los árboles. Los días siguientes, el pueblo se llenó de preparativos para la fiesta de agosto. Farolillos en la plaza, música probándose a destiempo, gente entrando y saliendo. Julián arregló papeles, vendió la casa, guardó lo poco que quería llevarse, dejó el resto a cargo de un vecino. El último día subió a la colina. Ella no estaba. La piedra, sola. El cuaderno, ausente. El campo, igual. Se sentó, miró el horizonte. No lloró, no hizo falta. El pecho ya le dolía lo suficiente como para saber que alguna parte de sí mismo se quedaba allí. Al bajar, pasó frente a la casa donde ella vivía. La puerta, cerrada. Una maleta pequeña apoyada en el porche. Nadie. Se quedó un rato, sin saber qué hacer. Quiso tocar, quiso llamar, quiso entrar. No lo hizo. Un gato cruzó el patio y se le rozó en la pierna antes de perderse por debajo de la valla. Ella se fue, ¿sabes?, dijo una voz detrás de él. Era la vecina, apoyada en el muro. ¿Cuándo?, preguntó él. Esta mañana temprano, respondió. Cogió el bus de las 6. Dijo que iba a ver qué quedaba de su vida anterior. Dejó flores en la colina. Él tragó saliva. No las vi. Es que a veces las flores no son cosas, dijo la mujer, enigmática. Son recuerdos. Julián sonrió sin fuerzas. Se despidió del pueblo esa tarde. Condujo de vuelta a la ciudad.
El camino de tierra dejó de levantar polvo. La autopista lo tragó. Las luces volvieron. El ruido, los edificios altos, la vida que había dejado en pausa, continuó. Volvió al trabajo. Habló con gente que no sabía nada del campo. Recibió correos, llamadas, informes. Pasaron semanas, luego meses. Podríamos decir que la olvidó. No sería verdad, pero tampoco sería verdad decir que la pensaba todos los días. La vida tiene esa forma rara de seguir. La recordaba en cosas pequeñas, en el olor a tierra mojada cuando llovía en la ciudad, en una colina vista desde el tren, en una palabra en un libro, en alguien que decía destino y no sonaba cursi. Un día, caminando hacia el metro, vio un escaparate de librería. Detalle mínimo, una portada, un campo, una colina, un cielo amplio y un título. Las cosas que el destino dejó a medias. Autoría, Almas y Fuentes. Se quedó helado. Entró, tomó el libro, lo abrió, leyó la primera frase. Hubo un verano en el que conocí a un hombre que no era para mí, y sin embargo fue mío de una forma que nadie podrá entender del todo. No tuvimos nada, no tuvimos besos, ni promesas, ni planes. Solo tardes, solo viento, solo una colina. Aún así fue suficiente para que todo lo demás se sintiera un poco mentira. Sintió que se le aflojaban las rodillas. Pasó páginas, leyó escenas que conocía, la piedra, la carta sin remitente, el papel que le dejó en la cocina. No usaba su nombre, no mencionaba el pueblo, no había detalles que alguien de fuera pudiera identificar, pero era ellos, él y ella, la vida que no tuvieron, la vida que habrían tenido en otra vida. Compró el libro, lo leyó esa noche entera, sin parar. Al final, había una dedicatoria para el chico que volvió al campo solo para enterrar a su padre y, sin saberlo, enterró también a la versión de sí mismo que ya no le servía. Si alguna vez lees esto, ojalá sepas que no me arrepiento de haberte encontrado, aunque haya sido tarde. No había firma, no hacía falta. Julián cerró el libro despacio, abrió la ventana. La ciudad olía a lluvia. Cerró los ojos. Por un segundo, pudo oler el campo. Pudo sentir la piedra. Pudo escuchar la voz de ella diciendo, en otra vida. No la volvió a ver. No se escribieron. No hubo reencuentro años después en una estación de tren. No hubo giro inesperado del destino poniendo sus manos juntas otra vez. Lo único que hubo fueron dos vidas que siguieron. La de ella, escribiendo historias en las que el campo seguía apareciendo, aunque los escenarios cambiaran. La de él, tomando decisiones menos provisionales, como si por fin entendiera que cada sí y cada no importan. Alguna tarde, mucho después, él subió a una colina cualquiera cerca de la ciudad. No era la suya, no era la de ella, pero el cielo se parecía. Sacó de la mochila el libro, ya gastado en las esquinas. Lo abrió por una página al azar. Leyó una frase subrayada. Hay amores que no vienen para quedarse, sino para mostrarte que eres capaz de sentir algo más profundo de lo que creías. Luego se van, y duele. Pero el dolor, a veces, es solo el eco de haber estado vivo de verdad por un rato. Sonrió, con una tristeza suave. Se quedó allí un rato, mirando el horizonte urbano como si fuera campo. Entonces entendió que el destino no se había equivocado tanto. Lo había cruzado con ella cuando ninguno podía quedarse. Lo había hecho para que, a partir de entonces, ambos supieran lo que merecían, incluso si no se tenían el uno al otro. Y eso también era una forma de amor, una muy rara, una muy injusta, pero amor, al fin y al cabo. Si llegaste hasta aquí, si sentiste el peso dulce de ese en otra vida, si te vino a la mente el nombre de alguien que marcó tu corazón aunque nunca pudieran ser, te voy a pedir algo muy sencillo. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y comparte este video con esa persona que sabe, o necesita saber, que, aunque el amor haya sido imposible, nunca fue en vano. Gracias por escuchar esta historia, gracias por dejar que te acompañe un ratito. Nos encontramos en la próxima.